Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde desentrañamos los secretos y las sonrisas más enigmáticas del mundo del espectáculo. Hoy agárrense que venimos con una bomba de ternura y misterio. ¿Recuerdan esa sonrisa que le iluminó el rostro a nuestra adorada Demet Özdemir? Esa sonrisa que parecía un amanecer en primavera, esa que nos dejó a todos con la misma pregunta dando vueltas en la cabeza: ¿qué fue lo que hizo Can Yaman para provocar semejante derroche de felicidad? Bueno, preparen sus palomitas y su bebida favorita porque hoy vamos a investigar a fondo ese momentazo y a descubrir qué secretos se esconden detrás de esa sonrisa tan radiante. Y si son nuevos por aquí, no se me escapen. Antes de que empecemos con toda la acción, los invito a darle un gran clic al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y, por supuesto, a unirse a esta hermosa comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Imagínense la escena, las cámaras, los flashes, el ambiente lleno de expectación, y en medio de todo ese torbellino, Demet, nuestra Demet, esa mujer que con su sola presencia irradia alegría, exhibe una sonrisa que derrite hasta el corazón más helado. Una sonrisa que no es una simple expresión, no es algo más, es una manifestación genuina de felicidad, de esas que te contagian con solo mirarlas. Y claro, inmediatamente todos nos preguntamos, ¿qué la hizo tan feliz? ¿Qué magia sucedió en ese preciso instante para que sus ojos brillaran de esa manera? La respuesta, queridos amigos, no es tan sencilla como un simple chiste o un comentario casual. La verdad es que hay una historia, una dinámica, una conexión que se entreteje entre las palabras de Can Yaman y la reacción de Demet, y que hoy vamos a intentar desentrañar. Para eso debemos recordar un poco la historia de estos dos talentosos actores turcos, su relación en la pantalla y, por supuesto, fuera de ella. Porque sí, el misterio no solo se esconde en lo que se dice, sino también en el contexto y en la historia compartida. Demet y Can, dos nombres que se volvieron sinónimos de química explosiva y talento arrollador. Su conexión en Erkenci traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Nos hicieron creer en el amor, en las mariposas en el estómago, en esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Su relación fue tan intensa y tan real que era imposible no preguntarse si lo que veíamos en la serie se extendía también en la vida real. Y aunque ambos siempre mantuvieron un perfil discreto sobre su vida privada, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad de sus fans. Se hablaba de encuentros secretos, de gestos cómplices, de miradas cargadas de significado. Todo era una danza de rumores y conjeturas, pero una cosa era innegable: la química entre ellos era palpable, innegable e incluso, a veces, hasta un poco abrumadora. Y en medio de todo este misterio, surge esa sonrisa, la sonrisa que nos convoca hoy, esa sonrisa que nos hace preguntarnos qué palabra mágica pronunció Can para hacerla brillar así. Claro que debemos tener en cuenta que tanto Demet como Can son dos personas públicas con vidas propias y con un manejo muy cuidadoso de su imagen. No todo lo que vemos en redes sociales o en entrevistas refleja la realidad al 100%, y muchas veces, los medios y los fans interpretamos sus acciones según nuestras propias expectativas y deseos. Esto nos lleva a un juego de pistas y señales que a veces puede ser confuso, pero también muy divertido. Y en este juego la sonrisa de Demet se convierte en la pieza clave, en la prueba irrefutable de que algo especial sucedió. Pero, ¿qué fue exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante porque no existe una única respuesta, no hay una grabación que nos muestre el preciso momento en que Can le dice esa frase que la hizo sonreír así. Lo que sí tenemos son pistas, declaraciones, entrevistas, gestos, que nos permiten armar el rompecabezas y acercarnos a la verdad. Hay que ser como detectives, mis queridos amigos, y unir las piezas con paciencia y perspicacia. Una de las teorías más populares, y probablemente la más romántica, es que Can le hizo un cumplido. No uno cualquiera, por supuesto, sino uno de esos que tocan el alma, uno que hace que te sientas especial, valorada, amada. No necesariamente una declaración de amor explícita, sino quizás un comentario sobre su talento, su belleza, su personalidad, algo que le llegara al corazón. Sabemos que Can siempre ha sido un hombre muy expresivo y que no tiene miedo de alabar las cualidades de las personas que le rodean, especialmente las de Demet. En varias entrevistas ha destacado su talento, su dedicación, su energía arrolladora. Y es posible que en ese momento, de una manera especialmente sentida, le haya dicho algo que la conmovió profundamente, despertando en ella esa sonrisa tan genuina y contagiosa.
Otra posibilidad es que la sonrisa fuera una reacción a un comentario ingenioso, una broma, algo que les hiciera reír a los dos, una de esas risas que compartes con alguien que te entiende a la perfección y con quien tienes una conexión especial. La complicidad es un ingrediente fundamental en la relación entre Demet y Can, y es muy probable que ese momento haya sido una prueba más de esa conexión tan particular. También podría ser que la sonrisa no fuera provocada por una única palabra o frase, sino por toda una situación, por un ambiente de alegría y camaradería, por la sensación de estar rodeada de personas queridas y con las que disfruta estar. A veces la felicidad no se encuentra en un momento específico, sino en la suma de muchos momentos, en la sensación general de bienestar y plenitud. Y si Demet se sentía cómoda, feliz y en paz, es muy probable que esa sonrisa fuera la consecuencia natural de ese estado de ánimo. Hay quienes incluso se atreven a teorizar que la sonrisa fue una respuesta a una declaración sutil, un guiño, una insinuación que solo ella y Can entendieron. Un juego privado entre dos personas que se conocen muy bien y que saben cómo comunicarse sin necesidad de palabras. Esta teoría es quizás la más especulativa y la que deja más lugar a la imaginación, pero es innegable que existe una conexión especial entre ellos que hace que todo sea posible. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la sonrisa fuera simplemente una reacción espontánea a algo completamente inesperado. A veces la felicidad surge de la nada, sin razón aparente, como una chispa que enciende un fuego. Y quizás en ese momento Demet simplemente sintió una explosión de alegría que se manifestó en esa sonrisa que nos tiene a todos tan intrigados. También es posible que la sonrisa sea una reacción a un recuerdo, a un pensamiento, a algo que la llevó a un lugar de felicidad y tranquilidad. A veces las emociones nos invaden de manera inesperada, y es muy difícil saber cuál fue el detonante exacto. Lo importante es que esa sonrisa es real, genuina, y que nos hace felices a todos los que amamos a Demet y a su trabajo. Y como siempre lo que queda al final es la incógnita, el misterio que rodea a esta pareja de actores. La verdad es que quizás nunca sepamos la respuesta exacta, quizás sea un secreto que solo ellos dos conocen, pero eso no le quita ni un ápice de magia a la historia. Lo que sí es evidente es que Can Yaman tiene una gran capacidad para generar emociones en Demet. Ya sea con sus palabras, con sus gestos, con su presencia, es innegable que ejerce una influencia muy particular en ella. Y esa influencia, en muchos casos, se traduce en sonrisas como la que estamos analizando hoy. Y eso, mis queridos amigos, es lo que nos hace tan felices a nosotros, los que seguimos sus carreras y que disfrutamos de su química en la pantalla. Y es que al final, lo que todos buscamos es ver a las personas que admiramos felices, radiantes, sonriendo de oreja a oreja. Y esa sonrisa de Demet es una prueba de que su corazón está contento, y eso es lo que realmente importa. En el mundo del espectáculo, donde todo es tan efímero y superficial, es gratificante ver muestras genuinas de alegría, de complicidad, de afecto. Y esa sonrisa de Demet es un faro de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Nos recuerda que al final, lo que importa son los sentimientos, las emociones, las conexiones que tenemos con las personas que nos rodean. Y es que la sonrisa de Demet es algo más que una simple expresión facial. Es un símbolo de esperanza, de alegría, de conexión. Es la prueba de que el amor en todas sus formas existe y que puede transformar vidas. Es la manifestación de un sentimiento que va más allá de las palabras, que se expresa con la mirada, con la complicidad, con un simple gesto. Y por eso es tan importante, por eso nos tiene tan intrigados y por eso la seguiremos investigando hasta descubrir cada uno de sus secretos. Porque en el mundo del espectáculo como en la vida, lo más valioso son las emociones y los momentos que nos hacen sonreír. Y Demet, con su talento y su carisma, es una experta en regalarnos esos momentos. Ya sea en la pantalla o fuera de ella, su presencia ilumina el mundo y nos recuerda que la felicidad siempre es posible. Lo importante es que la sonrisa de Demet es un recordatorio de la belleza de las relaciones humanas y de cómo una simple palabra o un gesto pueden cambiar por completo el estado de ánimo de una persona. Nos invita a ser más atentos, a valorar las pequeñas cosas y a buscar la felicidad en los lugares más inesperados. Y quizás al final la pregunta no sea qué le dijo Can a Demet para hacerla sonreír, sino qué podemos hacer nosotros para llevar esa alegría a nuestras propias vidas y a las de las personas que nos rodean. Porque la felicidad es contagiosa, y la sonrisa de Demet es el mejor ejemplo de ello. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos maravillosos y que solo tenemos que estar abiertos a ellos para recibirlos con los brazos abiertos.
Y mientras tanto nosotros, sus fieles seguidores, seguiremos disfrutando de cada sonrisa, de cada gesto, de cada momento mágico que nos regalen Demet y Can. Seguiremos investigando, especulando, soñando, porque al final, lo que importa es compartir esa alegría y esa conexión que ellos nos transmiten con cada una de sus apariciones. Así que, mis queridos amigos, los invito a que sigamos juntos este viaje, a que sigamos desentrañando los misterios y a que sigamos celebrando cada sonrisa que ilumine nuestro camino. Y ahora sí, mis queridos detectives del corazón, llegamos al final de nuestra investigación por hoy. Hemos recorrido un largo camino desentrañando los misterios detrás de esa sonrisa tan especial de Demet, una sonrisa que sin duda nos ha dejado a todos con el corazón un poquito más alegre. Hemos visto que la felicidad puede surgir de muchas maneras, ya sea a través de un cumplido, una broma, una situación inesperada o simplemente por la conexión que tenemos con las personas que nos rodean. Y aunque quizás nunca sepamos la respuesta exacta a qué fue lo que le dijo Can a Demet para provocar esa sonrisa, lo importante es que hemos disfrutado del camino y de la magia que rodea a esta pareja de actores. Recordemos que la vida está llena de momentos mágicos, de sorpresas inesperadas y de conexiones que nos llenan el alma. Y la sonrisa de Demet es un recordatorio de que la felicidad siempre es posible, incluso en los momentos más difíciles. Nos invita a valorar las pequeñas cosas, a ser agradecidos y a buscar la alegría en cada rincón de nuestras vidas. Así que, mis queridos amigos, los invito a que sigamos compartiendo esa alegría, a que sigamos celebrando cada sonrisa y a que sigamos disfrutando de la magia del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta nueva aventura, por sus comentarios llenos de amor y entusiasmo, y por ser parte de esta hermosa comunidad que cada día crece más. Ustedes son la razón por la que este canal existe y su apoyo es mi mayor motivación. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus teorías sobre la sonrisa de Demet, a contarnos qué es lo que más les gusta de esta pareja de actores, y por supuesto, a dejarme sus sugerencias para futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que disfruten y que les haga sonreír. Y antes de despedirnos, los invito a darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó la investigación, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también disfruten de esta magia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Recuerden que al hacerlo, no solo están apoyando este proyecto, sino que también se unen a una comunidad de personas que comparten la misma pasión por el mundo del espectáculo y por las historias que nos hacen soñar. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, me despido con un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos curiosos, y recuerden, la vida es más bella cuando la vivimos con una sonrisa. Hasta la próxima.